Otra vez con ustedes el programa Memorias que Perduran, una producción del Departamento de Relaciones Públicas de la Universidad Mayor de San Simón por Canal 11 Televisión Universitaria. En estas Memorias que Perduran de hoy tenemos la presencia del doctor Julio Beizaga, docente universitario, en este momento director de la carrera de Ciencia Política, pero además una larga trayectoria en el ámbito de la abogacía, de la dirigencia en el comité cívico y también en el ámbito periodístico. Julio, gracias por aceptar esta entrevista y bienvenido al programa. No, al contrario, Constantino, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio estar en tu programa y compartir contigo de la manera como abordan esta temática. Bien, empezaremos señalando quién es Julio Beizaga, dónde nace. Bueno, yo nací en Quillacollo, en la zona sur todos conocen donde está el famoso local que se llama el Chernobyl. Ah, Chernobyl, claro, ¿quién no conoce el Chernobyl? En ese lugar, antes se llamaba Cota, hoy se llama Villa Asunción, lo han cambiado de nombre. En ese lugar yo nací el año 1947, mis padres se radicaron en ese lugar. Beizaga viene por el lado del valle, digamos, viene de Clis o de Tarata, mi padre es de ese lado, pero hay muchos Beizaga que se fueron a Quillacollo y así se asentaron, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de niño allá en Cota, ahora Villa Asunción? Yo tengo los primeros recuerdos de la manera como iba a la escuela. Había que ir al centro del urbano de Quillacollo y más o menos media unos 2-3 kilómetros de caminata, porque en ese entonces no había servicio público, ¿no? De ninguna naturaleza, entonces había que caminar. Salir temprano y llegar a la escuela por las rieles, íbamos un grupo de chicos afanosos, entusiastas, en fin, digamos, la escuela siempre ha sido un centro de aglutinamiento, de concentración, de esa edad que es propia, ¿no? Ese periodo fue que yo estuve en el colegio, no, en la escuelita, he pasado dos escuelas. La escuela Darío Montaño, que funcionaba antes detrás de la iglesia, y el colegio Sucre, que está en la Junín. Ahí es donde estuve muy poco tiempo, un año creo, en Sucre, y he terminado en la escuelita Darío Montaño, que hoy ya tiene un local propio en la calle 6 de agosto, y en ese lugar se estableció, pero originalmente funcionaba detrás de la iglesia de San Ildefonso, ¿no? En ese lugar. ¿Tu adolescencia cómo transcurre? Mi adolescencia, más vinculado a la cuestión de la fe. En los primeros años de colegio, estoy en el colegio Calama, que es Quillacollo, que es un colegio muy conocido, y el primer año cuando entré, comencé a tener relaciones con personas que pertenecían a la iglesia evangélica bautista. Recuerdo que todavía tengo un amigo de ese entonces, Francisco Escalera, quien me encaminó para que pudiera participar en las actividades de la iglesia, junto a un grupo de jóvenes, y me involucré casi enteramente. Entonces comencé a ver lo que era dejando lo que es la fe católica, digamos, involucrado en la fe evangélica, o la manera como veían en ese entonces la religión. Entonces, de ese modo, inclusive, junto a Francisco Escalera, comencé a predicar, digamos, en el mismo colegio, y tuve un problema con el padre Crispín Rojas, que en ese entonces era profesor y era párroco de Quillacollo, por esa competencia que aparecía. Como la religión era una materia obligatoria para todos, pero los que no querían pasar no pasábamos, entonces tuve dificultades. Pero menos mal no pasó a mayores, hubo tolerancia, hubo cierta. Esa es la parte más importante de la adolescencia. Y luego con el tiempo voy a ir dejando poco a poco, porque después del segundo año, segundo año en el Colegio Nacional Calama, nos disputábamos el primer lugar, éramos 3 estudiantes muy destacados. Daniel Guerra Herbas, que es ahora un conocido médico en Cochabamba. Carlos Aquino, que fue ingeniero, también fue becado a la
a Rusia, a esta famosa Universidad de Patricio Lumumba. Los tres disputábamos el primer, con décimos nos ganábamos, ¿no? El primer lugar. El primer año yo gané, el segundo año ganó otro y así. Y a partir del tercer año me vine a la ciudad de Cochabamba, motivado en que podría mejorar mi formación en la secundaria. Entonces llegué a inscribirme en el Colegio Nacional Avaroa, que está en la calle de Cucho. No es el edificio que hoy conocemos, moderno, entonces era una infraestructura bastante antigua. Ahí es donde concluí mis estudios de bachillerato, ¿no? En 1970. ¿Y qué diferencias encuentras venir de Quillacollo a la ciudad? Hay una diferencia. En las provincias siempre tenemos algunas limitaciones en cuanto a la formación, pero además el citadino siempre menosprecia al provinciano, ¿no es cierto? Es lo que normalmente ocurre. Y el provinciano también se siente un poco disminuido, un poco muy tímido, un poco, digamos, no muy familiarizado con el centro urbano, que es diferente. Entonces, pero sin embargo, recuerdo yo desde tercer año de secundaria, desde aquel año, comencé a tomar nomás el rumbo que me esperaba para ser dirigente de mi curso primero y dirigente después del colegio. Recuerdo que una profesora de ciencias naturales les dijo a mis compañeros delante de mí: ¿cómo van a confiar a un muchacho que viene por primera vez de una provincia a una ciudad? Creo que deberían elegir ustedes entre los que están aquí, que se conocen mejor. Pero la decisión fue mayoritaria, me eligieron, digamos así, siendo nuevito, dirigente del curso, y comencé nomás a trabajar. Es la única diferencia, porque después uno comienza a estudiar, a veces estamos muy motivados a superarnos, a aprender, entonces creo que nos formamos las personas en la adversidad, no en la comodidad, en los medios que uno tiene. Cuanto más hay limitaciones materiales, restricciones, el espíritu humano es cada vez más fortaleciente, animoso y así. Entonces llegué a ser un buen alumno también en el colegio, así que me gané el aprecio de docentes y estudiantes, ¿no? Mis compañeros. ¿Recuerdas algunos de tus compañeros? Los tengo secundaria, casi. Claro, los tengo de la promoción porque formamos un equipo humano muy, muy, muy interesante. Aníbal Antesana es un colega mío que está en La Paz y ya se ha jubilado. Enrique Rocha, que ha sido uno de mis compañeros más cercanos, que hace el mes de enero hemos celebrado un año y él se fue por una dolencia fatal, se fue. Los tengo a mis compañeros cercanos porque procuro reunirlos de vez en cuando para recordar lo que fue ese tiempo. Lo grato de esa promoción fue que el 70 hicimos un viaje a los centros mineros, todo pagado, porque nosotros éramos muy activos para recaudar fondos, lográbamos actividades y recaudábamos, y así que el viaje fue totalmente pagado para mis compañeros, y ese el tesorero que manejaba los dineros era celosísimo, no gastaban ni un centavo, y al final acabamos terminando el bachillerato y teníamos todavía plata, y cómo gastar la plata, y ahí fue, digamos, donde los compañeros de la promoción decían: hay que hacer reuniones, hay que hacer fiestas, en fin. Fue una experiencia muy linda. Los tengo mis compañeros aquí en Cochabamba, por ejemplo, un arquitecto, Andrés Chávez, hay un profesor, Vicente Orozco. Los tengo ahí cercano, con ellos siempre compartimos, recordamos ese tiempo que fue el maravilloso. ¿A qué centros mineros fueron? Hemos estado en siglo XX en Catavi, y nos atendieron pues de modo maravilloso, porque era el tiempo de que estaba en el gobierno JJ Torres. Era un ambiente revolucionario, un ambiente muy agradable. Nosotros teníamos inclinación, siempre ideas progresistas, así que nos contactábamos con los dirigentes. Creo que llegué a conocer a los dirigentes, no al dirigente Federico Escobar, que es famoso, que murió en la época de Barrientos. Pimentel, recuerdo que fue un dirigente, Irineo Pimentel, lo conocí, y cuyos hijos viven todavía en Cochabamba, algunos de ellos creo. Fue una atención extraordinaria. Yo tengo gratísimos recuerdos de los compañeros mineros de ese entonces. Se disputaban para atendernos, para llevarnos a Catavi, a Siglo XX, la Radio Nacional, que aquí,
fue una cosa muy, muy gratificante para todos nosotros que fuimos a esa promoción. ¿Tuvieron la oportunidad de entrar a Interior Mina? Hemos entrado, digamos. ¿Qué impresiones? La impresión fue muy impactante porque en especie de una jaulita que digamos, donde nos encontrábamos, ¿no? Con todas las seguridades, bajamos de nivel en nivel y realmente en ese medio por primera vez sentíamos cómo trabajaba el minero, en qué condiciones trabajaba y nos contaban la historia, por ejemplo, del tío, por ejemplo, que es un personaje muy mítico, ¿no? En los centros mineros. Tuvimos esa experiencia de entrar y por primera vez valoramos cómo trabajaba el minero, cómo se esforzaba, en qué condiciones y por qué el espíritu así tan de luchador del minero, digamos, además por su formación ideológica. Yo recuerdo que los mineros han heredado la formación del POR, digamos, Guillermo Lora, que trabajó muchos años en estos mineros. El PIR, antes del 52, también controló varios sindicatos, pero quedaron ahí resabios de que eran gente con formación marxista y tenían una visión clarísima de lo que era la política, el sindicato y cómo deberían trabajar y cómo luchaban por mejores condiciones de vida a los mineros. Ahora veamos el bachillerato. Estudios profesionales. Salgo bachiller del Colegio Nacional Avaroa el 70. Para ese entonces ya mis inclinaciones ya están muy manifiestamente notorias. Mis profesores me decían, si no llegas al Parlamento, por la facilidad con que hablaba en las reuniones y dirigía grupos, me decían, por lo menos tienes que escribir libros, tienes que hacer, y has comenzado a escribir un librito de cuentos de la juventud, presenté en aquellos años. Para mi profesor de literatura, realmente no había cumplido el rigor académico, porque jóvenes entonces, digamos, teníamos un poco limitaciones, restricciones en la técnica, ¿no? De redacción, pero fue así. Entonces gané concursos así de convocatorias de literatura, me consagraron, y desde ese momento me decían, yo creo que tu vocación está en algo que puedes realizarte, el periodismo. Como que cuando salí bachiller, inmediatamente se me presentó la oportunidad de trabajar en un medio de comunicación social. Yo recuerdo que antes funcionaba Radio Cosmos en la calle Colombia y España, sí, donde ahora es un local comercial. Me contrataron para ser reportero y me entregaron una grabadora así de esas grandes con cintas, recuerdo todavía, y vaya a cubrir, digamos, tal cosa. Minutos después estaba con el comandante departamental de la policía en una entrevista, mi primera experiencia, Constantino, fue una impresión interesante, y así me involucré en el periodismo ese año. Recuerdo que una de las cosas que lo cuento entre mis amigos, entre mi familia, etcétera, es después de haber cobrado el primer sueldo, cómo gastarlo esa plata por algo un oficio que me gustaba y tenía el dinero y cómo podía compartir con mis amigos. Fue una sensación muy especial, es como el primer trabajo que uno tiene de jovencito y cómo puede disfrutar de los beneficios que trae, digamos, el dinero, ¿no es cierto? Porque normalmente cuando somos estudiantes no tenemos muchos recursos, son escasos los recursos, y a veces las necesidades son mayores, pero cuando comencé a ganar sentí esa sensación. De ese modo, comencé a involucrarme en radio, periódico, por ese entonces no había todavía televisión, y creo que también recuerdo después, Canal 11 es pionera, digamos, en televisión en Cochabamba, pero no logré trabajar en ningún medio así televisivo, sino en radios y después en periódico. 10 años he trabajado en periodismo, pero al mismo tiempo ya estudiaba Derecho, ¿no? Porque daba margen de tiempo, consiguientemente me involucré desde ese momento también en el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, conocí a muchos dirigentes, José Chechi Nogales, conoces, Federico Sabat, varios de esos dirigentes compartimos responsabilidades, dirigimos el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba. Inclusive tuvimos la suerte de organizar en plena dictadura de Hugo Banzer Suárez un foro debate sobre prensa, política y país, digamos. Marcelo Quiroga Santa Cruz, el señor Gutiérrez, que era jefe de la Falange, así varios líderes,
fue una experiencia linda, lo tenemos publicado un libro nuevamente. Y así trabajé 10 años, pero después cuando salí ya profesional, ya tenía título de abogado y ya me había casado, ya estaba con familia. Y un día de esos mi esposa me hizo una interpelación muy drástica. Me dijo, tienes título, no puedes ejercer la profesión, ¿para qué has estudiado? ¿Cómo es ese adorno? Y las necesidades son mayores. Yo sé que los primeros años de matrimonio todos tenemos necesidades mayores, el dinero no alcanza. Y tomé la decisión al día siguiente, que era después del domingo, lunes, renunciar a los trabajos que tenía en radio, en periódico, y dije, voy a dedicarme a la profesión de abogado. Y así comencé también esa parte de la vida. Vuelvo al ámbito periodístico. ¿Cuáles son los momentos más gratos de esa tu actividad? Me tocó prácticamente el periodo de la dictadura del entonces coronel, después general Hugo Banzer Suárez. La década del 70. Claro. Yo comenzando a estudiar había entrado en el mes de julio a la universidad y estábamos en agosto, y el 21 de agosto del 71 se produce el golpe y cesaron la universidad. Entonces había que dedicarse casi enteramente a trabajar y esperar que se pudiera reabrir la universidad. En ese periodo viví intensamente lo que es la política, porque uno está vinculado a los actores políticos, las restricciones que había en ese periodo del gobierno. Sin embargo, tuvimos la posibilidad de que como sindicato nos protegíamos. El Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba era muy elitista, no era fácil ingresar, exigían demasiados requisitos y en todo el país les criticaban porque en los más sindicatos del interior era fácil ingresar, digamos, a un organismo sindical, pero aquí recuerdo de ese tiempo los dirigentes eran muy cesados, ¿no? Pero gracias al esfuerzo así constante, dedicación, sobre todo esmero al estudio, logré ganarme un buen espacio. Recuerdo que he trabajado en Radio Nacional, Radio San Rafael, y así fui circulando distintos medios. Y una temporada inclusive trabajé como colaborador del corresponsal del periódico Presencia de La Paz, el Pocho Daza, Ernesto Daza Rivero, que era corresponsal en Cochabamba. Él me lo encomendó casi todo el trabajo que yo haga. Y a partir de eso, en ese entonces el periódico Presencia era el primer periódico del país, tenía mucha influencia en los asuntos públicos. Recuerdo haber sacado 2 notas en primera plana. Una entrevista con Walter Ibarra Arce sobre el tema del mar, que en ese entonces el gobierno planteó de la posibilidad de esto de volver a las costas del Pacífico a través de un trueque, que había un problema. Y luego una entrevista también que hice con Edwin Tapia Frontanilla, que recordarás que era parlamentario, en ese entonces era vinculado con el gobierno, manejaba asuntos. Esas 2 entrevistas los tengo en primera plana en Presencia y claro, no aparece mi nombre porque yo simplemente colaboraba a mi amigo Pocho Daza, que era el corresponsal, pero tengo gratísimo recuerdo de esos. Esa época fue muy linda. Fui acreditado inclusive a un encuentro entre el presidente Banzer y el presidente de Brasil, un general Geisel, que vino a Portales. Y empecé así a ser acreditado a distintos eventos. He viajado también a Santa Cruz a la llegada de Omar Torrijos, presidente de Panamá, que vino. Y así eventos, y independientemente de esto, aparecí también muy involucrado en la dirigencia del sindicato. Entonces viajamos a congresos ordinarios, extraordinarios, por aquí, por allá. Me gustó muchísimo. Eso tengo una adecuadísima y gratísima recuerdo de ese tiempo que vivió como periodista. Momentos ingratos de la actividad periodística. Eso es la parte que siempre, nunca falta, ¿no? En las manifestaciones de la universidad, como estudiante y a la vez trabajaba en un medio, yo con mi grabadorita ya pequeñita cubría informaciones, lo que pasaba en la universidad. Recuerdo que Milivoje Eterovich fue prefecto de Cochabamba en la época de Banzer y entonces estaba fichado como subvertor. Entonces, el primer momento que hubiera, digamos, es para la orden de detención. Me perseguían muchísimo y yo me
cuidaba mucho porque sabía que estaba en la lista negra. Y recuerdo que Gary Alarcón, que era un paramilitar, digamos, en Cochabamba, que tenía mucha presencia, muchas veces me ha perseguido, digamos, pero me he puesto a buen recaudo y no caí en las manos de él porque era demasiado, era un hombre muy, muy frío, digamos, temible el señor, que en paz descanse, ha muerto él, ¿no? No caí, digamos, me persiguieron por todos lados, pero me puse a... Pero en el año 1974 estamos en una crisis económica y el gobierno de Banzer decide devaluar la moneda americana y se producen levantamientos en Epizana, en Tolata, y la primera medida que habían tomado a nivel departamental es el control de todos los medios de comunicación social y había la adhesión de una intervención militar. Juan Pérez Tapia, un general que era coordinador por el gobierno en el Valle Alto, recuerdo que había ido a hablar para disuadir a los compañeros campesinos para que levantaran el bloqueo, y cuando volvía se encontró que la adhesión era intervención militar. Había habido una reunión en la prefectura donde salieron casi todos los periodistas, pero todos en silencio, y había un periodista que me pasó la información de la adhesión que habían tomado las autoridades, que era que las tropas del CITE, además los carros de asalto, entraron, digamos, por el lado de Tarata para sorprenderles por detrás a los que estaban haciendo bloqueo en Tolata, y en Epizana también otra operación. Enterados los detalles, así por la juventud, que a veces no medimos las consecuencias, me fui a la radio, agarré el micrófono, di la noticia, la primicia. Y cuando terminé de hablar, recuerdo Carlos Valezama estaba en el programa, le dije que me diera paso y lancé la noticia. En cuanto estaba bajando, estaban entrando, digamos, policías para detenerme. Menos mal me excusé, digamos, y me perdí. Pero me buscaron por todo lado. Al final, en horas de la noche, me detuvieron en las intersecciones de la Oquendo, Colombia y Aniceto Arce. Yo tenía ahí un cuarto que con mi amiga me estaba recogiendo, me estaba haciendo acompañar y me detuvieron y me metieron más adentro. Esa noche yo pasé junto a los dirigentes políticos más avesados de Cochabamba que estaban detenidos, un periodista, digamos, joven, etcétera. Pero recuerdo también cómo me sacaron las fotos los de la policía política. Pasé la noche y al día siguiente me enteré de los resultados de Tolata, que murieron varios compañeros campesinos, etc. Esa fue una de las experiencias. Tiempo después me entero de que en el domicilio donde antes vivía, en la calle Natanael Aguirre, en la casa de un amigo, habían hecho una operación rastrillaje, buscando armas, municiones, etc. Pensaban que era guerrillero. Y en la lógica de Milvoje Terovich, que era periodista a su vez y nos conocían bastante, corría ese rumor de que yo estaba involucrado en algún partido de guerrilleros. En ese entonces hablaba del Ejército de Liberación Nacional. Nunca encontraron nada, ya no sé. Y después de ese hecho, ya un poco ya comencé a consolar también porque era una experiencia dura, ¿no? Julio, esta conversación de verdad se pone interesante. Te invito a una segunda parte para el próximo jueves, porque ya ahora debemos finalizar el programa. Con todo gusto, digamos, seguramente podríamos hablar un poco de todo el perfil profesional que hice a nivel de abogados. Y también como presidente del Comité Cívico. La Federación de Profesionales, la Confederación. Es una parte, digamos, que es muy gratificante. Con el gusto, Constantino, estaremos el próximo jueves. Claro que sí. En la grabación. Bueno, agradecerles por estar junto a nosotros en el programa Memorias que Perduran. En esta ocasión hemos tenido la oportunidad de conversar con el doctor Julio Beizaga, con quien tendremos una segunda parte para abordar una temática que por supuesto también se pone interesante. Su actividad de abogado, dirigente del Comité Cívico, de la Federación de Empresarios Profesionales, en fin, actividades a las que ha dedicado gran parte de su vida. Gracias por seguirnos. Hasta el próximo programa.